La semana pasada compartió Julio el primer cuadro y me toca hablar del segundo cuadro, el juicio, el justo juicio de Dios. Damos gracias a Dios por la claridad con la que nos habló Jorge y por el escrito que hoy podemos tenerlo. Así que damos gracias a Dios por su palabra. En los cuadros que él mencionó, el primer cuadro, el pecado, yo anoté: Él me perdonó. En el segundo cuadro, el juicio, el justo juicio de Dios, anoté: Él conoce toda nuestra vida y conoce a todas las personas. En el tercer cuadro, la redención, Él lo hizo, Él proveyó nuestra salvación. En el cuarto cuadro, el Evangelio, anoté: tengo que ir, tengo que hablar a otros de Cristo. El motor que impulsó a Pablo a la evangelización. Nos decía Jorge que nos imaginemos un plasma con 4 cuadros en los cuales el apóstol Pablo meditaba, pensaba y actuaba. Cuando uno lee un poco acerca del apóstol Pablo, uno queda impresionado de lo que él hizo, de cómo viajó, de cómo predicó. Y mientras leía acerca de él, me vino una frase: Dios lo puede hacer contigo. Dios nos escogió. Nos escogió con un propósito claro. No es para que calentemos sillas. No me rescató para que sea una mejor persona. Él comenzó la obra en mí para que yo pueda hablar a otros de Cristo. Y Pablo tenía la capacidad para hablar a los judíos en una sinagoga, porque era un maestro. Tenía la capacidad de poder hablar en un anfiteatro frente a los griegos. Y tenía la capacidad para poder hablar frente a los reyes, frente a los emperadores, frente a los gobernadores. Y esto nos habla de que aquel que está en Cristo todo lo puede. Todo es posible al que cree. Jesús
les dijo a sus discípulos que vayan y hagan discípulos a las naciones y que Él iba a estar con nosotros. Entonces, estas verdades que fueron reveladas a Pablo, que nos las dejó escrita en las distintas cartas, es la misma palabra de Dios que tiene vigencia para nosotros. Entonces, esto cambia. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Esta vivencia, este motor, este estilo de vida que experimentó el apóstol Pablo hace unos años atrás, la vida de Cristo abunda y está en medio nuestro. Y es posible y es necesario vivir una vida entregada completamente a Él. Tenemos que ser conscientes de que el mundo, que aquellos que no conocen a Dios, viven atormentados, viven en oscuridad, tratan de, por todos los medios, a través de distintas corrientes de pensamiento, justificar lo injustificable. Tratan de aplacar la conciencia, procurando determinar algunos comportamientos normales cuando son anormales. Más allá de lo que ellos puedan hablar, decir, hablar de que las verdades de Dios eran para otro tiempo, nosotros tenemos la convicción, la seguridad que su palabra es real y que la presencia de Dios en nosotros es real y que su palabra y que su presencia y que sus verdades son las únicas que pueden cambiar al hombre. Y el segundo cuadro muestra aún más la situación de los hombres, la torna aún más dramática. Por más que el hombre pueda decir que vive en una etapa moderna, no tiene los medios para que en su vida se produzca un cambio. El pecado crece, pero también la gracia de Dios. Es muy imposible para el hombre sin Dios tener una vida correcta, coherente, una vida plena. Porque lo único que hace la diferencia en nosotros es conocer a Cristo. Entonces, el segundo cuadro nos habla el justo juicio de Dios. Y estuve pensando en lo que Jorge, mientras leía, pensaba, meditaba. Y este segundo cuadro tiene que ver cuál es la realidad de los hombres. ¿Qué es lo que movía a Pablo a hablarle de Cristo a otros? Era que por un lado estaba el pecado, y el pecado se transmitía a todas las generaciones. Y este pecado es muerte. Hay una muerte espiritual. Hay una muerte que impide que el hombre pueda vivir una vida plena, porque el pecado es muerte. Pero cuando entramos al segundo cuadro del justo juicio de Dios, también nos debe impactar del saber que hay un solo tiempo para el hombre mientras éste vive. El hombre tiene una oportunidad mientras el hombre en esta tierra
en este tiempo pueda arrepentirse. Después, no hay otro modo, no hay otra forma. Y este cuadro nos tiene que llevar a hablar a otros de Cristo, porque cuando llegue el justo juicio de Dios, ya no hay opción. No es que hay un purgatorio. No es que a través de las oraciones que podemos hacer cuando alguien murió pueda haber un cambio. Hay un momento en el hombre, en el ser humano, en el cual Dios le da la oportunidad. Y este justo juicio de Dios va a ser para todos los hombres. Y también pensé, porque en todo lo que nosotros nos toca vivir, nos toca hablar, tiene que ser una vivencia en nosotros. Por eso es que en los cuadros que les mencioné, yo anoté unas palabras que tenían que ver con mi vida. Si yo puedo hablar del pecado, de cómo Dios perdona, es porque no me lo contaron, es porque lo experimenté, que Él perdonó mis pecados, que en Cristo está la virtud. Él tiene el poder de limpiar nuestras vidas, que no somos ajenos a esta realidad. ¿Se acuerdan? Hay una lista y Jorge mencionó que él practicó 30 y yo me quedé más tranquilo. Dije, ¿también? ¿Jorge también? Claro que sí. Él perdonó nuestros pecados y Él nos limpia. Y esto hace que me pueda entender al que no conoce a Dios, porque yo también pequé. Y cuando hablo del justo juicio, también pongo mi nombre allí. Porque delante de Él, dice la palabra, estamos desnudos y abiertos. No podemos ocultarle nada. Y el Dios justo juez va a juzgar a todos. Y esto produce en mí una nueva expectativa. Mi mensaje para otros de que va a haber un juicio. Mi mensaje para otros, transmitirle que hay una decisión que Él tiene que tomar. Esto de hablarle a otros de que hay una vida eterna y hay una muerte eterna, también tiene implicancias en mi vida y me lleva constantemente a saber que todos vamos a comparecer ante el juez justo. Entonces, pensando en este juicio de Dios, pensé, ¿y si Dios viene hoy? Dice que Él va a venir como ladrón en la noche. No se sabe cuándo, pero va a venir. Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, porque yo me voy y voy a volver. Entonces sus discípulos salieron, predicaron en una ciudad, en otra ciudad, en una ciudad, en otra ciudad. Porque sabía que iba a volver. Iba a volver. Y esto lo llevó a que vayan a otros lugares. Porque Dios va a juzgar a todos. Y pregunté, si venís hoy, Señor,
¿qué cosas hice que me darás un tilde? ¿Y qué cosas tenía que haber hecho y no las hice? Así que me llevó a orar: Señor, el tiempo que me toca estar aquí, quiero vivirlo para ti. Entonces, tenemos que saber y ser consciente que hay un justo juicio de Dios. Leamos Romanos capítulo 2, del 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este segundo cuadro que Pablo siempre tenía presente ante él era el justo juicio de Dios para todos los hombres. Este segundo cuadro torna mucho más dramática la situación de todos los hombres y las mujeres del mundo. Si la vida de los seres humanos finalizara aquí en la tierra, si todo se acabara con la muerte, uno podría pensar, bueno, vaya y pase. Algún día la vida se va a acabar, pero no es así. Va a haber un justo juicio y todos van a comparecer ante Él. No es que, bueno, viví mi vida y alguna vez tenía que morir, pero esa muerte es una muerte física. Todos algún día vamos a comparecer y Dios va a determinar de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a lo que hicimos, cómo vivimos. Y ahí no hay forma de poder engañar. Capaz que acá pueda mostrar una imagen de alguien piadoso, pero frente a Dios que conoce todas las cosas, todos vamos a comparecer. Y por ahí me imagino esto: el Dios justo, que conoce todas las personas de todos los tiempos,
que conoce nuestro pasado, que conoce nuestro presente, que conoce nuestro futuro. Ante Él nosotros no podemos ocultar nada. ¿Dónde me ocultaré? ¿A dónde iré? Dios va a juzgar como un Dios justo. Va a haber un juicio. Algunos dicen, bueno, el infierno es un invento del hombre. Es un invento de la religión. Pero nosotros que conocemos a Cristo sabemos que hay una vida plena en Él y hay una muerte. El juicio de Dios frente al Dios juez justo vamos a comparecer. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Hay dos destinos frente a este juicio: vida eterna o ira y enojo. Dos destinos: tribulación y angustia, o gloria, honra y paz. Solo dos destinos. Y Dios conoce todo. Ahí yo anoté esto. Sus ojos ven todo. Y Él conoce, nos conoce y conoce a todos los hombres. Y no podemos jugar y decir o malinterpretar su paciencia y su bondad. Mira, yo hice mis cosas, en mi vida hice cosas malas y hoy estoy aquí. Porque la bondad de Dios, la misericordia de Dios tiene un tiempo. Si pecamos, tenemos una vida livianita y decimos, pero no pasa nada. Mi vida, Dios no me dijo nada. Y también los pastores oraron por mí y tampoco vino una palabra de sabiduría o de profecía o de ciencia, de ciencia. Pero Dios, no podemos malinterpretar su bondad. Él nos ama y nos espera. Tenemos un tiempo para arrepentirnos. Cuanto más demoramos en arrepentirnos, dice la palabra, más ira se acumula sobre nosotros para el día de la ira. Entonces, mientras hablo de esto, mientras a las personas le tengo que hablar de esta verdad, tengo que ser conscientes que la palabra de Dios nos juzga. Entonces tengo que saber que este juicio de Dios es para todos los hombres. Esta semana iba en el auto con Mati y me dice, mira, hay un BMW de policía. Me dice, había un auto, un BMW que era de la policía. Y dice, qué raro, ¿no? Le digo, no, esos son autos que le secuestran al narcotráfico o al... Y me dice, ¿y por qué lo
los malos, papá, tienen autos buenos. Y le digo, ¿vos sabés que Dios nos va a juzgar a todos? ¿De qué sirve andar en un auto bueno, al lenguaje de ellos, frente a una muerte eterna, frente a una tribulación por la eternidad? ¿De qué sirve gozar, entre comillas, cuando podemos vivir una vida plena y gozarnos realmente en Cristo y no en el pecado? Porque algún día Él va a juzgar a todos. No podemos tomar livianamente la gracia de Dios. De estos pasajes que hemos leído, hay 5 clases de perdidos. Cuando tengo que hablar con una persona, puedo identificar en qué grupo está. Están aquellos que pecan abierta y deliberadamente. Viven su vida. Entonces, cuando uno va a hablarle a otro de Cristo, tengo que saber, a ver, ¿en qué grupo de persona está? Entonces él te cuenta con toda libertad, hice esto, y todos le festejan, ¿no? Pequé así, y lo cuentan, y todos, algunos escuchan, mira lo que hizo. Están los que juzgan a otros, pero ellos pecan encubiertamente. El castigo de los tales será peor. Tenés que hablar con otra persona que aparentemente le está bien. No, la verdad que yo no me porto tan mal. Mira lo que hace esto. Se ríe de lo que el otro habla, pero cuando escucha, él también en su corazón lo hizo. Pero nadie lo sabe. Están los que pecan sin conocer la ley. Dicen que los tales sin ley perecerán, serán juzgados por la ley escrita en sus corazones. Un día una persona me pregunta, ¿qué pasará con aquellos que están en el Amazonas? Viste que siempre hay uno que te pregunta con alguna pregunta así media. Y aquellos que están en esas tribus que nadie le habló, nunca llegó nada, Dios lo va a juzgar. Y cuando leemos este pasaje, que Dios va a juzgar a todos, porque es justo juicio. En el interior del hombre, en lo más profundo de su corazón, hay una ley escrita. Por eso, por más que quieran, yo pensaba la vez pasada, se aprueban distintas leyes. Empiezan a nombrar algunas cosas lícitas y sabemos que ante Dios no es. Tengo la plena certeza y seguridad que esas personas en su interior ya hay algo que los perturba. Y la historia lo dice. La vez pasada en un retiro habló Marcelino de toda esta tendencia, de todas estas ideologías. No me acuerdo los nombres de las personas que él nombró, de todos estos pensadores, pero sí me acuerdo cómo terminaron. Se suicidaron.
vivieron una vida triste, solos. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar a todos. Y aquellos que no conocen la ley van a ser juzgados por la ley que está inscrita en sus corazones. No vamos a poder decir, bueno, es que a mí nadie me habló. No, a mí nadie me dijo, no llegó la Biblia. Sino que su palabra está escrita en el fondo del corazón. Esta semana me contaba Cande también que ellos tienen un debate. La vez pasada tocó pena de muerte, eutanasia, distintos temas que los profesores proponen para que cada uno plantee su. Y cuando pensamos en la pena de muerte, y el hombre dice, bueno, este no puede cambiar. El tiempo lo comprueba, la ciencia lo comprueba, llámale como quiera. Nosotros no podemos quitar la vida. Dios da y Él quita. Pero aún este que está muy mal, que hizo las cosas pésimas y que de acuerdo a nuestro criterio merecía todas esas personas en su interior, en algún momento, tienen la posibilidad de arrepentirse. Tienen la posibilidad de arrepentirse. Pero Él conoce a todos los que pecan sin conocer la ley. Los que pecan conociendo la ley son los que oyeron la palabra de Dios pero no la obedecieron. Pueden tener sobrenombre de judío, evangélico, católico, conocen la voluntad de Dios y la prueban, pero no la cumplen. También hay personas así, que vos le hablás y ellos conocen. ¡Oh, cuánto conocen! Y tenés que identificar. Dios nos dé la gracia para poder hablar y ser eficientes. Me tocó hablar así, con personas que aparentemente no necesitan nada, pero no viven, toman las cosas lindas, como ir un domingo a la reunión de distintos credos, van a la reunión con la familia, pero después en la semana no cumplen lo que Dios le dice. Por ejemplo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Como no robarás, se queda con una lapicera. No hablará falso testimonio. Y hay distintas leyes que son para otro tiempo. Bueno, ese es un grupo de personas que también tenemos que detectar y hablarles. ¿Sabes qué? Dios conoce todo. Conoce tu vida. Amén. Y después está el quinto grupo, los que enseñan y predican, pero hacen lo contrario. Guías de ciegos y la luz de los que están y luz de los que están en tinieblas. Jesús fue muy duro con los fariseos.
Él los llamó sepulcros, blanqueados. Aparentaban algo que no eran. Estos también van a comparecer ante el justo juicio de Dios. Instructores de los indoctos. Acá pone entre paréntesis discipuladores. Jesús decía, aquel que no cumpla un mandamiento muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿De qué hablaba Jesús? De las cosas sencillas. Nosotros no podemos enseñar algo que no hacemos. Si a tu hijo vos le decís tenés que obedecer y vos no obedeces, te mira, te escucha y tiene la misma conducta. Si enseñás a confesar pecado y no confesás pecado. Si enseñás a otros que tienen que ir y ganar y hacer la parcela y vos no vas ni a hacer la parcela, Dios va a juzgar y conoce a todos. A los maestros de niños, que por gracia de Dios forman parte del cuerpo de Cristo y están enseñando a los niños. ¿Y qué puede saber un niño de 4 años? Si está sonrisita, por ahí pelea, por ahí no, son buenitos y por ahí quieren. Y dice el maestro, ellos no entienden. Y viven otra vida que a Dios no le agrada. También van a ser juzgados. Va a haber un justo juicio de Dios. Enseñan a otros y no se enseñan a sí mismos. Por eso, en esto tenemos que ser coherentes. Cuando en el grupo casero, viste que voy repartiendo, cuando tenemos los escritos así, podemos coordinar con distintos. La vez pasada le tocó a Andrés. Entonces Andrés, que está estudiando computación, lo que él lo hizo en PowerPoint. Todos con la computadora, nos hacía ver la computadora así. Sí, mientras él hablaba, lo que él se podía expresar, yo iba anotando. Después, a la semana siguiente, le tocó a Gastón, que comparten parte del escrito de acá y parte también ellos están pensando. ¿Qué hice yo en mi cuaderno? Lo anoté. Y pensé, Dios, nunca quiero estar sentado allí y decir, eso ya lo sé. Porque hay cosas que conocemos, claro que lo sabemos, pero siempre tengo que estar abierto a lo que Dios me va a decir hoy. Amén. Algún día van a pasar los años y estas verdades que nosotros nos han sido reveladas, las vamos a hablar una vez tras vez. Pero tenemos que tener la convicción y la certeza de que esta palabra de Dios tiene valor, es algo vivo y eficaz. Entonces, cuando otros enseñan y no se enseñan a sí mismos, ya habla de hipocresía acá, ¿no? Ya está hablando de algo raro, pero se da. Fíjate los políticos, no tengo nada con los políticos, pero hoy la gente no le cree, ¿por qué? Porque hablan lindo y no hacen. Es la oportunidad de la iglesia de poder hablar y ser.
va a haber un justo juicio de Dios. Entonces también cuando hablas con otro, hay este grupo de personas. Hay otros de otros lugares. Me tocó hablar a veces por alguna circunstancia con otras personas y que claro, no, si somos cristianos, me bauticé y empiezan todo, pero cuando vos empezás a hablar de su vida en Dios, te das cuenta que, bueno, ese grupo son los que enseñan, predican y hacen lo contrario. Predican que no se debe robar y roban, que no se debe adulterar y adulteran. Este es otro grupo. Se jacta de la ley, pero con su conducta deshonra a Dios. El nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por causa de ellos. Estos también van a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados ante el justo juicio de Dios. Entonces, tengo que tener en claro esto. Y esto va a hacer que pase el día y tenga en mi mente estos cuadros. El pecado, el justo juicio de Dios, la redención y el evangelizar. Va a pasar el día y tengo que pensar en esto. Tiene que ser una realidad, si no queda en un mero estudio. Pero esta palabra de Dios tiene vigencia hoy en día y me produce lo necesario para poder hablar a otros. Me hace estar dispuesto. No, ya pasó mi tiempo. No, Señor. Julio decía la vez pasada, se reía, bien, por supuesto, en el buen sentido, de que cuando Jorge preguntó quiénes van a ir o están dispuestos a ir al Congo. Yo empiezo por casa y si Dios quiere llegarme hasta el Congo llego. Porque tengo que estar dispuesto. ¿Por qué? Porque Él perdonó mis pecados. Estaba lejos. Viví una vida que a Dios no le agradaba y Él me alcanzó, me limpió, me lavó. Va a haber un justo juicio. A todos van a comparecer. Todos tienen que saber que hay una vida eterna y una muerte eterna. En esta vida pueden empezar a experimentar esta vida eterna y plena en Dios. No es cuando muramos, no es cuando algún día no estemos aquí, sino la vida en Cristo es para ahora, es real ahora. Y esto va a producir en mí esta expectativa. No voy a estar solamente con los problemas míos. No voy a estar con mi mente solamente enrollada en mis cosas. Porque hay otros que no tienen los medios, los elementos para vivir una vida plena. Nosotros sí tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu, tenemos su presencia, tenemos su palabra, tenemos la hermandad. Sé que no estoy solo, sé que está alguien conmigo, sé que puedo caminar, sé que tengo un grupo casero, sé que en distintas ciudades, en distintos pueblos hay gente que conoce a Dios, pero otros no. Entonces esto va a ser un cambio en mi forma de vivir y de pensar. La palabra de Dios declara que todos somos pecadores. Pablo tenía muy clara la cuestión del pecado universal y del juicio de Dios. Ante este justo juez no hay escapatoria, no hay excusa. No hay acomodo, no hay soborno, no hay impunidad. Si el pecador no se arrepiente, no va a encontrar el perdón. A través de Cristo, cuando nos arrepentimos, alcanzamos su favor. Al morir, las personas van a comparecer ante el Dios justo y santo. ¿Estará con Cristo o estará
en una muerte eterna. Entonces, esto administraba Pablo y esto lo administramos nosotros. Tengo que hablarles a otros de Cristo. Mientras vivimos, tengo que hacer discípulos. Tengo que formar a otros. De algunas personas hay un registro escrito de lo que hizo. Acá vemos en Pablo todo lo que él hizo. De algunos discípulos no hay algún registro, ahí por la historia se cuenta de lo que ellos hicieron. Pero Dios conoce todo. Capaz que no haya algún registro tuyo. Capaz que el lugar en el cuerpo de Cristo que te toque estar, seas de los pies que están cubiertos y no de los ojos, del lugar visible. Pero sabés, querido, Dios conoce todo. Y todo lo que hacemos va a tener su recompensa. Amén. Te tocará cruzar de un continente al otro. Pero capaz que no te toque cruzar. Pero de lo que Dios te dio, no puede quedar en vos solamente. ¿Cómo llegaste al Señor? Y bueno, le habló a mi madre, le hablaron. Y que quede acá. La vez pasada con los adolescentes nos tocó hablar acerca de el evangelizar. Y yo les decía, en tu casa, ¿ves contactos? ¿Ves gente nueva? No puedes estar indiferente. Algún día a tu casa van a venir algunos matrimonios con unos niñitos. No te encerres en tu habitación o estés con el auricular. Presta atención que alguien vino a casa y le están hablando de Cristo. Dios conoce todas las cosas. Y delante de Él tenemos toda la capacidad porque Cristo está en nosotros. ¿Cómo nos va a llevar a otros lugares si no hago lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a pretender ir a otros lugares si ante el vecino ni el nombre sé? ¿Cómo voy a ganar a otros si con los que convivo todas las horas laborales no les hablé? Tenemos que ser conscientes de que por su gracia estamos aquí, le conocemos. Y que somos deudores a griegos y a no griegos, a sabios. Somos deudores, decía Pablo, soy deudor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos a Cristo y tenemos todo. Su presencia está en nosotros. Por su gracia hemos sido ministrados por nuestros hermanos. En medio nuestro hemos podido enviar a otros lugares. Tenemos todo
y tenemos que hablar. La oración que pone Jorge acá dice: Señor, enciéndonos con esta visión, a mí y a mis hermanos, que siempre tengamos presente en mi vecino, mi compañero de trabajo, mi pariente, cualquiera, si muere sin Cristo, se va al infierno. ¿Cómo puedo callar? ¿Cómo puedo callar? Tenemos que hablar. ¿Amén? Vamos a orar. Es interesante estas cualidades que uno ve en Pablo. Alguien que tenía tanta formación doctrinal, pero había pasión por los perdidos. Tenía la combinación de las dos cosas. Conocía, sabía, pero podía predicar y ganar a otros para Cristo. De Jesús se dice que Él enseñaba y predicaba. Enseñaba doctrina y predicaba. Y a algunos les gusta conocer que está bien, les gusta saber que está muy bien, pero es necesario predicar, porque Jesús enseñaba y predicaba. El apóstol Pablo hizo lo mismo. Enseñó y predicó con cuánta gracia, cuánta sabiduría había en este hombre, pero también predicó y habló a otros de Cristo. Así que vamos a orar, nos ponemos de pie.